Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy continuamos con las crónicas de las rebeliones Fuego Oscuro. En esta ocasión nos adentraremos en la segunda de las 5 rebeliones, un conflicto que estalló durante el reinado de Aerys I y cuya historia se desvela con detalle en El Caballero Misterioso, el tercero de los relatos del Caballero de los 7 reinos, protagonizados por Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Por tanto, os aviso de que estas crónicas evidentemente contendrán spoilers de la serie El Caballero de los 7 Reinos. Y ya hacia el final del vídeo incluiremos una fascinante teoría sobre Brynden Ríos, el Cuervo de 3 Ojos, quien según creen algunos lectores estuvo presente bajo una falsa identidad durante la conspiración que rodeó a la segunda rebelión Fuego Oscuro. Estas son las crónicas de hoy, así que afilad espadas, colgaos vuestro escudo al hombro y comenzamos. La segunda rebelión Fuego Oscuro fue más un intento de alzamiento que una rebelión en sí, y tuvo lugar en las tierras de los ríos, en la fortaleza de Muros Blancos, asentamiento de la casa Butterwell, en el año 212 después de la conquista. Habían pasado 16 años desde la batalla del Prado de Hierba Roja y ahora el tercer hijo del fallecido Daemon Fuego Oscuro se preparaba para reclamar el trono de hierro que su padre no pudo conquistar. Recordamos que Daemon había tenido un total de 7 hijos y al menos 2 hijas, pero los 2 hijos mayores, Aegon y Aemon, habían muerto con él en el Prado de Hierba Roja, de modo que el tercero, un joven que tenía el honor de llamarse Daemon como su padre, era el siguiente en la línea de sucesión. Había nacido en Poniente en el año 189 y a la edad de 7 años, tras la derrota de su padre, se vio obligado a huir al exilio, hacia la ciudad libre de Tyros, junto a su madre, sus hermanos y su afamado tío, Aegor Ríos, conocido como Acero Amargo. Dado que padre e hijo se llaman igual, a partir de ahora nos referiremos al padre como Daemon I y al nuevo aspirante, su hijo, como Daemon II. En los años sucesivos a la caída de Daemon I se dieron en los 7 reinos una serie de acontecimientos que propiciarían el segundo alzamiento. En primer lugar, en el año 209, Baelor Rompelanzas, príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro, murió en el torneo de Vadoceniza luchando en un juicio a 7 en favor del caballero Ser Duncan el Alto. Baelor, muy amado por el pueblo, era la mano del rey y junto a su hermano Maekar se había ganado renombre tras la batalla del Prado de Hierba Roja, de manera que con su muerte los rebeldes Fuego Oscuro contaban con un importante enemigo menos. En segundo lugar, en aquel mismo año tuvo lugar la gran epidemia primaveral, una pandemia que acabó con la vida del rey Daeron II y los siguientes en la línea de sucesión, los hijos de Baelor Rompelanzas, lo que hizo que ascendiera al trono su hermano Aerys, el primero de su nombre, un monarca que no gozaba del mismo aprecio que el pueblo tenía por Baelor. Al mismo tiempo, muchas casas de Poniente que habían luchado junto a los Fuego Oscuro habían perdido gran parte de sus posesiones y se habían visto obligados a entregar a sus hijos e hijas como rehenes al trono de hierro. Rehenes que, en la mayoría de los casos, no sobrevivieron en desembarco del rey a la gran epidemia primaveral, y esto avivó el descontento entre las casas agraviadas. Y en suma de todos estos males estaba la terrible reputación de Brynden Ríos, la nueva mano del rey Aerys. Tenía fama de hechicero, practicante de las artes oscuras, y se decía que contaba con espías en cada rincón de los 7 reinos. A la gran epidemia le siguió una gran sequía que duró 2 años, lo que provocó disputas entre casas por el dominio de los arroyos, pérdida de cosechas y por supuesto de ganancias, y aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares para buscar tierras fértiles no encontraron clemencia en la mano del rey, que ordenó que regresaran. En definitiva, había un gran malestar en el reino, y ya sabemos que el descontento es el mejor campo de cultivo donde plantar las semillas de una rebelión. Mientras tanto, al otro lado del mar angosto, en Tyros se dice que Daemon II empezó a tener sueños proféticos, una habilidad que poseen muchos descendientes Targaryen. En aquella ocasión soñó con un castillo de muros blancos y en él un dragón saliendo de un huevo. No era la primera vez que el joven Daemon tenía este tipo de sueños, pues siendo niño soñó con la muerte de sus hermanos.
Ellos se rieron de él y al final murieron junto a su padre en el campo de batalla, pero ahora tenía 22 años y confiaba plenamente en sus sueños. Esta profecía del castillo y el dragón llegó a oídos de Lord Gormon Peak, que había cabalgado junto a Daemon I en el prado de hierba roja, y como castigo por la traición, el trono de hierro le había arrebatado 2 de sus 3 castillos, de tal manera que Lord Gormon Peak comenzó a orquestar junto a otros agraviados una nueva rebelión contra la corona. Entre ellos se encontraba Lord Ambrose Butterwell, antigua mano del rey Daeron II. Fue el propio Daeron el Bueno quien le había dado el cargo a Lord Ambrose, pero su capacidad de liderazgo fue cuestionada cuando tuvo que enfrentarse a la primera rebelión Fuego Oscuro. Uno de sus hijos luchó por el dragón negro, otro por el dragón rojo, y el propio Lord Ambrose hizo tan poco como mano del rey, que algunos sospecharon que fuera un enemigo de la corona, y finalmente fue despedido por el rey. Cuando Gormon Peak se acercó a él para que se uniera a la conjura, Ambrose no estaba del todo convencido, pero como no era lo que se dice un genio, finalmente se unió a los rebeldes. Y ya con los apoyos listos, Lord Gormon convenció a Daemon II de que cruzara el mar angosto para que reclamase el trono de hierro. Se decidió que el lugar propicio para el gran encuentro entre los conspiradores sería la boda de Lord Butterwell con una hija de Lord Frey, señor de los gemelos. Lord Frey también se unió a los rebeldes, aunque por supuesto y como de costumbre, desde una posición segura. No por menos, aquel Lord Frey era el padre de Walder Frey. La boda sería el pretexto perfecto para que todos estos señores con ideas afines se pudieran reunir y conspirar sin levantar sospechas. Así pues, Gormon Peak indicó a Lord Ambrose a quién invitar y a quién excluir. Gran parte de los invitados habían combatido en favor del dragón negro y por tanto habían perdido tierras, títulos y posesiones. El resto sencillamente tenían motivos de resentimiento contra el poder de Cuervo de Sangre o albergaban sus propios rencores y ambiciones, y como muchos habían perdido a sus hijos e hijas como rehenes en la Fortaleza Roja tras la gran epidemia, sintieron que sus manos ya no estaban atadas ante el trono de hierro. Sabían que el rey Aerys no era un guerrero, sino un hombre de libros, y ni al pueblo ni a muchos señores les gustaba aquel monarca. Solo el príncipe Maekar hubiera sido un gran impedimento para el alzamiento, pero su relación con el trono de hierro se encontraba en punto muerto, y se había retirado a refugio estival. Era, por tanto, el momento perfecto para dar el golpe. ¿Pero cómo? La estrategia establecida por los conspiradores era la siguiente. El sueño de Daemon hablaba de un castillo de muros blancos y de un huevo de dragón. El castillo sin duda era muros blancos y se decía que Lord Ambrose Butterwell tenía un huevo de dragón que el rey Aegon IV, el indigno, le había dado a su abuelo como pago por intimar con sus 3 hijas. De manera que el objetivo era que Daemon se hiciera con aquel huevo, pero para no levantar sospechas sobre un regalo tan peculiar, Lord Gormon y Ser Tomar Hiddle, yerno de Lord Butterwell y comandante de su guarnición, convencieron a Lord Ambrose para que organizase un torneo, cuyo premio para el vencedor sería nada menos que el huevo de dragón. La intención era comprar a algunos participantes para hacer que el joven Daemon ganara el valioso trofeo, y una vez se hiciera con el huevo de dragón, esperaban que éste eclosionase en muros blancos, tal y como había soñado. Si en el peor de los casos no sucedía nada, bueno, solo habían celebrado una boda, y nadie podría hablar de traición. Hacía casi 60 años que había muerto el último dragón, y nadie dudaba de que contar con uno supondría una diferencia considerable. Así pues, en este contexto y con estos planes, los conspiradores trajeron de nuevo a Daemon II a Poniente. Allí se tiñó el pelo de negro, tomó un nuevo blasón compuesto de espadas y violines y adoptó la identidad de un caballero errante, Ser Jon el violinista. Pero en contra de su pretensión al trono, había 2 factores importantes. El primero es que arribó a Poniente sin la legendaria Fuego Oscuro, una de las 2 espadas de acero valirio de la casa Targaryen que debería haber heredado de su padre y que había pertenecido al conquistador. Tras la batalla del Prado de Hierba Roja fue recogida por Acero Amargo y todo parece indicar que este no quiso entregársela a Daemon, de modo que no podía demostrar que era quien decía ser. El segundo factor era precisamente la falta de apoyo y la ausencia de su tío, Acero Amargo.
Había sido uno de los líderes de la primera rebelión y seguía siendo uno de los grandes bastardos del Indigno, por no decir que Aegor ya estaba comenzando a forjar su propia leyenda al otro lado del mar angosto. De manera que no contar con él disminuía considerablemente el número de aliados que Daemon podría congregar. ¿Y por qué Acero Amargo no lo apoyó? Existen dos teorías. Por un lado, George R.R. Martin confirmó en una entrevista de 2013 para la serie Juego de Tronos que Daemon II era homosexual, y en la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego algunos maestres barajan la posibilidad de que su gusto por los hombres no fuera aprobado por Acero Amargo, lo que explicaría este menosprecio a su sobrino y sus aspiraciones. La otra teoría es que, sencillamente, Acero Amargo consideró que no era el momento oportuno para un alzamiento. Pero sea como fuere, el resultado es el mismo. Aegor Ríos no participó en la segunda rebelión, y la ausencia de Acero Amargo y la espada Fuego Oscuro provocaron vacilaciones entre algunos conspiradores. En cualquier caso, no estaba en los planes de nadie que en el año 212 después de la conquista, cuando todo estaba preparado en Muros Blancos, aparecieran por aquellos lares un caballero errante llamado Ser Duncan el Alto y su joven e inteligente escudero Egg, quien en realidad era nada más y nada menos que el príncipe Aegon de la casa Targaryen, sobrino del rey Aerys. Y así da comienzo el relato titulado El Caballero Misterioso. En aquel momento, Dunk y Egg se dirigían hacia el norte para ofrecer sus servicios al Lord Stark de Invernalia, pero al llegar al Ojo de Dioses se cruzaron de casualidad con Daemon II, oculto bajo la identidad de Ser Jon el Violinista. El aspirante Fuego Oscuro viajaba junto a Lord Gormon Peak y su grupo de confabuladores rumbo a Muros Blancos con motivo de la boda. Atraído por la idea de participar en el torneo, finalmente Ser Duncan decide viajar a Muros Blancos junto a otros caballeros errantes, y tal y como estaba previsto, Ser Jon el Violinista fue ganando una a una todas las justas. Sin embargo, Ser Glendon Flores, hijo bastardo del fallecido Ser Quentyn Ball, se había propuesto ganar el torneo, y el huevo de dragón y la destreza de este joven e inesperado paladín hizo peligrar la estrategia de los partidarios Fuego Oscuro. Ser Duncan, por su parte, no tuvo suerte en las justas contra Ser Uthor Underleaf, el Caracol, quien no solo lo venció, sino que casi lo mata. Cuando Dunk recuperó la conciencia, Ser Uthor rechazó aceptar su caballo y armadura como rescate por su derrota y confesó que le habían pagado para que lo mataran. Por suerte para Ser Duncan, el precio no fue suficiente para Ser Uthor, y este se conformó con las monedas que había ganado aparentando que al menos lo había intentado. Tras su estrepitosa derrota y con tantos enemigos acechando en Muros Blancos, uno de los caballeros que habían entablado amistad con Dunk, Ser Maynard Plum, le aconsejó que tomase a su escudero y se marchasen de allí. Y mientras esto sucedía, Egg no tardó en darse cuenta de que en aquel evento había demasiados hombres cuyas familias habían luchado junto a Daemon primero, e inicia su propia investigación al respecto. Pero poco después se anunció que el renombrado huevo de dragón había sido robado de las estancias de Lord Butterwell. Esta circunstancia es aprovechada por Lord Gormon Peak, que utilizó el robo para eliminar del camino de Daemon II a Ser Glendon Flores, que ya había ganado varias justas. Lord Gormon se las ingenió para que un falso huevo de dragón apareciera entre las pertenencias de Ser Glendon y lo acusó de haberlo robado para provocar su arresto. Durante la confusión, Ser Duncan se da cuenta de que otro huevo, su escudero Egg, también había desaparecido y temiendo por su seguridad, empieza a buscarlo desesperadamente. Incluso llegó a hablar con Jon el Violinista, quien le ofreció un caballo, y fue tan lejos como para ofrecerle que fuera uno de sus caballeros juramentados, dejando entrever quién era en realidad. Ser Duncan el Alto entendió entonces que el torneo no era sino un nido de rebeldes preparando su alzamiento, pero la única preocupación ahora era encontrar a Egg. En su búsqueda, Dunk es de nuevo víctima de un intento de asesinato, en este caso por Ser Alyn Coshaw, quien confiesa haber sido él quien pagó a Ser Uthor para que lo matara. Queda implícito en el texto que Ser Alyn no era un simple acompañante de Jon el Violinista, es decir, de Daemon II, sino también su amante, y ahora siente celos de Dunk, pues Jon parece estar obsesionado con él. Tanto es así que en algunas ocasiones del relato vemos que, de alguna manera, intenta flirtear con él.
Sea como fuere, de una manera u otra, a Daemon II le agradaba a Ser Duncan, y por este motivo Lord Gormon Peak no lo había matado ya. El encuentro entre Ser Duncan y Ser Alyn concluye con un enfrentamiento en el que este último termina en el fondo de un pozo. Una escena que es presenciada por Ser Maynard Plum, quien acompaña a Dunk para que le curen las heridas, le confiesa que Lord Cuervo de Sangre sabe bastante de cuanto allí está sucediendo y le dice que sabe dónde puede encontrar a Egg, en el septo del castillo. Es allí donde nuestro noble caballero lo encuentra junto a Lord Butterwell, a quien le ha revelado su verdadera identidad. Egg había tenido la prudencia de reunirse en privado con Lord Butterwell y Lord Frey, y les había dicho que su padre, el príncipe Maekar, estaba al tanto de la conspiración y que ahora se dirigía allí con un ejército. Tal era la reputación que tenía el príncipe Maekar, que la mentira sirvió para que Lord Frey se retirara con sus hombres de Muros Blancos y para que Lord Butterwell se acobardara y buscara refugio en el septo del castillo, donde se entregó a la oración. La escena del septo concluye con la revelación final de la conspiración y la llegada de Ser Tomar Hiddle, quien desoye las órdenes de su suegro y señor, Lord Ambrose, y decide tomar prisionero a Egg para usarlo como rehén contra el príncipe Maekar. Ah, pero Tom Hiddle había subestimado a Ser Duncan el Alto, quien aún malherido seguía manejando la espada mucho mejor de lo que gustaba. «Detrás de mí, Egg», ordenó el caballero de los 7 reinos, y así comenzó la danza de aceros entre Tom el Negro y Dunk del lecho de pulgas. Hiddle se lanzó al ataque golpeando su escudo una y otra vez, haciendo saltar astillas de pino por los aires, mientras Ser Duncan comenzó cediendo terreno para finalmente caer sobre su rodilla. En su rostro las lágrimas también cedían, intentando contener el dolor de su brazo herido, viendo como aquel trozo de madera que le protegía amenazaba con hacerse añicos. Entonces Dunk utilizó su imponente tamaño y su poderosa fuerza para cargar contra su adversario, logrando que éste perdiera el equilibrio. Después se deshizo de su destrozado escudo y atacó con la espada, clavándola en el muslo de Tom el Negro, para luego concluir el trabajo cercenando de un tajo su antebrazo, que cayó inerte ante el altar del desconocido. Tras el enfrentamiento, Dunk ordena a Egg que se marche del castillo mientras él se dispone a confrontar a Jon el violinista, quien ya se ha revelado abiertamente como Daemon II Fuego Oscuro. Con el complot ya al descubierto, Dunk le explica a Daemon que el torneo ha sido amañado para que él consiga el huevo y acusa a Lord Gormon Peak de haber colocado un huevo de dragón falso en las pertenencias de Ser Glendon Flores con la intención de eliminarlo de las justas. El resto de caballeros había aceptado dejarse vencer, pero ese no era el caso de Ser Glendon. Decía ser hijo bastardo del mítico Bola de Fuego, y dado que éste había luchado junto al primer Daemon, cuando le habían dicho quién era el violinista, sin duda habría aceptado entrar a su servicio. Habría luchado a su lado o incluso habría muerto por él. Pero por su honor jamás se dejaría vencer por él de aquella manera. Y como demostró que su honor no estaba en venta, Lord Gormon Peak se las ingenió para sacarlo del torneo. Daemon quedó genuinamente consternado al enterarse de aquella parte de la conspiración que sus compañeros habían organizado sin compartirla con él, y no queriendo que su obtención del huevo y sus habilidades fueran puestas en duda, animó a Ser Glendon a demostrar su inocencia en un juicio por combate. Aceptado ya el desafío, para el enfrentamiento Daemon II se presentó como el rey que pretendía ser, con armadura y casco esmaltado en rojo, coronado con un dragón negro, portando el blasón de los Fuego Oscuro, con su largo cabello lavado, sin el tinte que había ocultado su identidad, luciendo la melena dorada y plateada propia de sus nobles ancestros. Al otro lado del campo de justas, Ser Glendon se encontraba malherido tras su paso por las mazmorras, pero parecía haber heredado las habilidades del que decía ser su padre y logró lanzar a su adversario al barro. El dragón marrón llamaron algunos a Daemon Fuego Oscuro, al tiempo que una trompeta anunciaba la llegada de un gran ejército. De Poza de la Doncella había acudido Lord Mutton, del Árbol de Cuervos Lord Blackwood y de Valle Oscuro Lord Darkling.
Las heredades reales de la zona de desembarco del rey enviaban a Lord Highford, Rosby, Stockworth, Massey y a las espadas juramentadas del propio rey, encabezadas por 3 caballeros de la Guardia Real, reforzadas por 300 picos de cuervo, con largos arcos de arciano blanco. De las hechizadas torres de Harrenhal venía la mismísima Daenil la Loca de la casa Lothson, con grandes efectivos y su roja cabellera al viento. La primera luz del sol se reflejaba en las puntas de 500 picas y 10 veces más lanzas, y sobre todos ellos ondeaban 2 regios dragones sobre campos negros azabache. El gran animal de 3 cabezas del rey Aerys I, rojo como el fuego, y una furia de alas blancas con rojo aliento de llamas. Un solo dragón blanco que anunciaba que el liderato de aquel ejército se encontraba en manos de la mano del rey, el mismísimo Lord Brynden Ríos, cuerpo de sangre. Su sola presencia bastó para poner fin a la segunda rebelión Fuego Oscuro. Como consecuencia, Lord Ambrose Butterwell se quedó con 1/10 parte de su fortuna, y su castillo, Muros Blancos, fue arrasado hasta los cimientos, mientras que Lord Gormon Peak y otros conspiradores fueron ejecutados por su participación en la rebelión. En cuanto a Daemon II Fuego Oscuro, fue encadenado y llevado como rehén a la ciudad de desembarco del rey, pues Brynden Ríos sabía que aún tenía 4 hermanos pequeños y también hermanas, y pensó que si le cortaba la cabeza, los partidarios Fuego Oscuro le llamarían mataparientes, mientras Acero Amargo coronaba a su hermano Aegon. Muerto, Daemon II era un héroe. Vivo, un obstáculo para Acero Amargo, pues le sería difícil coronar al tercer rey Fuego Oscuro si aún no había muerto el segundo. En cuanto al sueño de Daemon, por supuesto se cumplió, pero como suele suceder con las profecías, de una manera inesperada. El dragón nacido de un huevo en Muros Blancos fue el propio Egg, que había revelado su verdadera identidad a Lord Butterwell, portando el anillo real, el anillo que lo identificaba como el príncipe Aegon Targaryen, de la sangre del dragón. Pero, ¿cómo supo Brynden Ríos de la conspiración? ¿Y cómo logró hacerse con el huevo robado? Sigue siendo todo un misterio, pero tenemos algunos datos y teorías que bien podrían darnos la respuesta. Del huevo de dragón sabemos que uno de los enanos de la troupe de comediantes que participó en el banquete para amenizar la boda escaló por el tiro del retrete hasta las estancias de Lord Butterwell y lo robó para Cuervo de Sangre. Pero estos enanos no eran los únicos espías al servicio de la mano del rey, sino que todo parece indicar que el propio Brynden estuvo allí, oculto bajo una falsa identidad, al igual que Daemon II. Según esta teoría, esa identidad no era otra que la de Ser Maynard Plumm, quien no solo no mostró interés en participar en el torneo a pesar de ser un caballero, y que aparece y desaparece de las escenas de manera misteriosa, sino que también en todo momento intenta ayudar a Ser Duncan y a Egg. ¿Qué argumentos hay en favor de esta teoría? En primer lugar, su apariencia. Tanto Maynard como Cuervo de Sangre son altos, delgados, con el cabello largo y liso, y en todo momento Ser Maynard se cerraba la capa con un peculiar, pálido broche con una piedra lunar. Se sospecha que este broche podría ser un glamour, como el que usa Melisandre de Ashay para crear una ilusión que cambie su aspecto. Según los rumores que circulan por el reino, Cuervo de Sangre es un hechicero capaz de cambiar de apariencia, y cuando Ser Duncan está cerca de él, se da cuenta de que las facciones de Ser Maynard tenían algo anómalo. Cuanto más lo miraba, menos le parecía ver. También se hace hincapié en que al propio Egg le llamó mucho la atención la apariencia de Ser Maynard en su primer encuentro. En ese momento, además, este extraño caballero se presenta como un pariente lejano de Viserys Plumm, y esto nos lleva al siguiente punto, el guiño a su parentesco. Y es que realmente Brynden Ríos es un pariente lejano de Lord Viserys Plumm, quien oficialmente es hijo de la princesa Elaena Targaryen y, según los rumores, bastardo de Aegon IV, al igual que el propio Brynden. Ser Maynard dice en ese encuentro que no podría confirmar su parentesco con Viserys Plumm porque éste jamás lo reconocería, y esto podría ser otra pista porque nunca se ha reconocido como hijo de Aegon IV. De modo que, aunque todos sabemos que en realidad es medio hermano de Brynden, oficialmente solo podemos decir que son primos lejanos.
Otra pista que nos deja Ser Maynard es la historia del huevo de dragón de Lord Butterwell, pues es él quien cuenta la historia de cómo Aegon IV se lo regaló al anciano Lord Butterwell por acostarse con sus 3 hijas. Al escuchar la historia, Ser Duncan el Alto dijo: con que fuera cierta la mitad de esas historias, todos seríamos hijos bastardos del viejo rey Aegon. ¿Y quién dice que no es así? Fue la bromista respuesta de Ser Maynard. Una broma que esconde una verdad, pues como hemos dicho, Brynden Ríos es efectivamente bastardo de Aegon IV. Otra pista la encontramos en la boda, cuando Lord Frey brinda por la mano del rey Brynden Ríos por si hubiera alguien vigilando el magno evento. En ese brindis, Ser Glendon derrama su vino sobre la mesa, rechazando beber a la salud de Cuervo de Sangre. Un gesto que Ser Maynard reprende diciendo: triste manera de despreciar un buen vino. Y es que Ser Maynard parece estar bien informado en todo momento de cuanto acontece. No solo en la boda, donde como hemos dicho sabe perfectamente que hay una conspiración, sino también en el reino. Y además es de los pocos que hablan en defensa de las acciones de Brynden Ríos, como por ejemplo cuando alguien recrimina la inacción de la mano del rey frente a los ataques de los hijos del hierro. En ese momento, Maynard defiende a Brynden argumentando que la mano del rey está ahora más pendiente de Acero Amargo y sus aspiraciones Fuego Oscuro, al otro lado del mar angosto, prefiriendo mantener la flota real en desembarco del rey, eludiendo cualquier posible ataque. ¿Cómo es posible que un simple caballero errante sepa tanto de las decisiones de la mano del rey? Otro aporte a favor de esta teoría es que cuando Ser Duncan es derrotado en el torneo, Ser Maynard le sugiere que se vaya y menciona específicamente a Refugio Estival, asentamiento en el que vive el príncipe Maekar, el padre de Egg, quien le había ofrecido a Dunk un puesto en su guarnición. Y por si fuera poco, en una de esas conversaciones, Ser Maynard le llama así, Dunk, utilizando su nombre de niño que no ha compartido con ninguno de los asistentes a la boda. Y también conoce la identidad de Egg cuando le cuenta a Ser Duncan que el niño ha utilizado el anillo que esconde en su bota. Por último, y esto es lo más inquietante, cuando el complot es descubierto y finalmente llega Brynden Ríos, todos los caballeros que acompañaron a Ser Duncan siguen estando ahí. Pero este no es el caso de Ser Maynard, quien poco antes había desaparecido y jamás se le volvería a ver. ¿Era acaso el propio Brynden o solo un informante más? La respuesta quizá esté en aquel acertijo que recorría los 7 reinos. ¿Cuántos ojos tiene Cuervo de Sangre? 1000 ojos y uno más. Y con esta entretenida teoría cerramos las crónicas de la segunda rebelión Fuego Oscuro. En la próxima semana profundizaremos en la tercera y cuarta rebelión con un vídeo que recopilará la escasa información que tenemos por ahora, y en la siguiente concluiremos con la quinta y última, conocida como la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscribíos para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.